necesaria la preocupación. El gobierno tiene una solución. Tantos beneficios que te asombrarás, que harán de este país un mejor lugar. Avanzando y creciendo, construiremos un México unido. Avanzando y creciendo, hazte formar. Seguros y apoyos tendrás, descuentos en impuestos verás, la mejoría notarás. Se forma y afíliate ya, crezcamos juntos. Bueno, ya regresamos y antes de entrar al tema con Maribel Quesada y Omar González Esquivel, quiero mandar esta pequeña nota, esto que bajé del internet, las 10 maneras inventativas para cruzar la frontera. Vamos para allá. ¿Qué le pareció? Bueno, me da mucho gusto recibir a Maribel Quesada. Maribel, ¿cómo estás? Omar González Esquivel, te agradezco la atención y que este sea el inicio de varias participaciones en este programa. Bienvenido, muchas gracias. Para nuestro público, les voy a pedir que se presenten en cuanto a su profesión, por favor. Pasamos con la dama aquí adelante. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de Lánzate? Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. En este caso, mi nombre es Maribel Quesada, soy licenciada en Comercio Internacional y también catedrático universitario, así como también estamos participando dentro de la asesoría fiscal en lo que es la administración de servicios al contribuyente aquí en Ensenada. Buenas tardes. Adelante, ya, muy bien. Buenas tardes, mi nombre... Wow. ¿Me escucho bien? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Omar González, soy egresado de la Escuela de Negocios Internacionales de Tijuana. Tengo alguna experiencia en cuestión de cuestiones arancelarias, comercio internacional y cuestiones ahí más o menos relacionadas con tráfico. Bueno, así es, muy bien, Omar. Maribel, miren, el detalle de hacer este programa en estos pocos minutos lo vamos a hacer dinámico
si les parece a ustedes, es con relación a lo que se habló en cambiar o modificar. Me vas a ayudar tú porque tienes la terminología apropiada para ello en el tema. Quiero presentar este video donde un presidente de un partido político dio un informe o dio un avance de lo que tiene pensado hacer si llega a ser presidente de la República. Lo escuchamos, por favor. Es con Alfredo. Nuestro gobierno creará en la frontera norte una franja económica estratégica o zona libre. En términos concretos, se buscará aplicar la recomendación de especialistas y empresarios de la frontera norte para evitar las regulaciones innecesarias, no imponer gravámenes excesivos a las empresas que desean establecerse en la región y no dejar de considerar el establecimiento de una zona franca similar a la que operan en otras regiones del mundo como China, en su zona costera estratégica, que ha permitido crecer a este país de manera notable. Aunque en su momento se presentará el programa integral para la frontera norte, vamos a presentar en su momento un programa integral para la frontera norte. Desde ahora adelanto algunas ideas y acciones concretas. 1. Habrá una política fiscal especial que incluya la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta. 2. Precios competitivos y homologados a Estados Unidos en combustibles y electricidad. 3. Vamos a trasladar las 19 aduanas de la frontera norte 20 kilómetros tierra adentro de la línea divisoria. 4. Se impulsará la educación pública, la ciencia y el desarrollo tecnológico. 5. Se establecerá un salario mínimo especial para cumplir con lo que ordena la Constitución sobre el derecho a un ingreso justo y remunerador. 6. Se garantizará el derecho a la seguridad social. Habrá atención médica y medicamentos gratuitos y pensiones de manera universal, es decir, a todos los adultos mayores. Y 7. Se pondrá en práctica un programa de desarrollo urbano para introducir agua, drenaje, pavimentar calles, alumbrado público, centros deportivos, recreativos y culturales, guarderías y mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. Esto es lo que proponemos desde nuestra visión libre y soberana. También es importante, sobre todo en estos momentos, subrayar que al triunfo de nuestro movimiento en 2018, la relación con el gobierno de Estados Unidos buscará fincarse en el respeto y el beneficio mutuo. La misión será convencer y persuadir a las autoridades del vecino país que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano, sobre todo, aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a los asuntos policíacos o militares. Ahí lo tienen, estaba revisando. Pues bueno, ahí está lo expresado por el presidente del partido político Movimiento de Regeneración Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí el programa o esta mesa de análisis la vamos a enfocar precisamente en lo que es viable y lo que no es viable con relación a este tipo de declaración, que no nomás lo ha dado él, lo ha dado también otros actores políticos. Me llama la atención las frases: concepción de desarrollo, crear una zona libre, desequilibrios regionales, periodo neoliberal del 83 al 2006, la tasa de crecimiento anual de un 2% que no se da de una manera igualitaria, sino que es nada más en ciertas zonas del país, la migración interna
ahí se habla de salarios especiales, no generará más migración de irse a un lugar donde están mejor pagados los sueldos, aplicar recomendaciones de expertos, quiere decir que se va apenas a analizar el cómo realizar esto, es mi pregunta, programa integral para la frontera norte y el salario mínimo. Mis preguntas, bueno, esas son mis frases que yo tuve la oportunidad de anotar, pero empezamos por el 1, ¿qué es el TLC, el Telecán? Adelante, Maribel. Bueno, lo que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, también conocido como NAFTA, es el segundo estadio del proceso de integración económica. ¿Qué es esto? Ahorita nosotros conocemos lo que es la Unión Europea. Ellos ya pasaron por varios de estos estadios. Hasta la fecha son 6. Los primeros que se encuentran en estos peldaños son los acuerdos comerciales, de los cuales México tiene 32. Y cuenta después con lo que es la zona libre o lo que son los tratados de libre comercio. Ojo, no es lo mismo. Y en este sentido son 12 tratados comerciales los que tiene México suscritos a la fecha y 3 más por aprobar. Lo que buscaba el Telecán en su momento obviamente era incrementar el comercio, incrementar mano de obra especializada, que se abrieran fronteras que fueran de manera bimodal, tanto nosotros lo que necesitábamos como a la inversa, abrir la inversión extranjera. Tenía que ver también con la apertura hacia los socios, que se les permitiera ya abiertamente poder estar invirtiendo en México, y cuestiones ya también en el aspecto textil, comercial, que tuviera que ver con energéticos, automotriz, entre muchos otros, ¿no? Omar, ¿qué me puedes comentar con relación a lo que acabas de escuchar en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu participación en esa parte? Pues la verdad se me hace, es muy complicado hablar del Telecán de una manera de que no sé, que van a hacer un estudio, quiere decir que no lo han hecho. El señor habla de una zona libre, que espero, si estoy en un error, me corrija la licenciada, que nunca se ha dado. Desde que las aduanas se han inventado, se han hecho para cobrar gravámenes. No es, nunca, o sea, si usted se va a los 80, 70, usted cuando pasa la aduana siempre ha pagado impuestos. Que la franquicia que a las personas particulares nos dejan cruzar, que se haya ascendido, descendido, pero siempre no ha habido tal cosa como zona libre. La zona libre, como lo sueñan, sería un cero gravamen basado en nuestro Tratado de Libre Comercio, que no se da, no se va a dar porque hay que pagar impuestos, hay que pagar aranceles de los que vive nuestro Producto Interno Bruto. Y esos impuestos, en teoría, se nos regresan al Estado. O sea, es muy irresponsable hablar de zona libre cuando no se maneja el lenguaje y hay personas que creen, no, que la zona libre, no, siempre se tiene que pagar impuestos. Así es. Bueno, aquí me llama la atención, tengo aquí la serie de preguntas, ya lo acabas de comentar tú. Maribel, zona libre, duty free, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo trabaja esta parte? Bueno, de acuerdo a los estadios del proceso de integración económica, nosotros ya estamos en una zona libre, porque el nombre, el concepto como tal, es el Tratado de Libre Comercio. Es lo que para México se conocería como una zona libre. En Estados Unidos es diferente. Existe esto de duty free, que es Vamos a traducirlo sería en español. como, ¿Libre de impuestos? Libre de impuestos, ajá. ¿En qué consiste este libre de impuestos que se aplica en Estados Unidos? Compras un artículo, pagas o no pagas Por ejemplo, impuestos. compro esta botella de agua que sea de perfume, lo compro en Estados Unidos, me lo quiero llevar a México, la mecánica. Adelante. Te preguntan si vas a pagar impuestos, si eres residente de ese país. Yo ahorita estoy en la línea fronteriza, estoy en San Isidro, o estoy en la mesa de Estás Otay. en una tienda donde estás adquiriendo este producto. Correcto. Y eres ciudadano mexicano, por lo tanto no eres un residente de este país. Te dicen si vas a pagar o no impuestos por él, porque están en estas tiendas que están diseñadas precisamente para no hacer ese pago de impuestos. Tú comentas que no, que eres ciudadano mexicano, se te escolta técnicamente hacia la frontera mexicana para que de este lado ya pagues tus impuestos o los aranceles, como se le comenta, como se le conoce en México, ¿no? Eso es lo que se conoce, y entonces quiere decir que sí ya hay una zona libre. Sí, estamos en una zona libre. Omar. Es un poco...
Es un poco, o sea, sí, pero si te ok, tú no pagas impuestos por el goce y uso de un bien, pero si cruzas la frontera con un Rolex que hayas comprado en la Duty Free, el agente aduanal te puede decir, oye, es un Rolex, vale $5,000 el más baratito, ahí cruzando la frontera a México te van a cobrar los impuestos. Si te lo pones y tiras la caja o la escondes, es parte de tu homenaje personal. O sea que digamos que como son esa partecita de zona libre sí se aplica, pero en una pequeña parte en Estados Unidos, porque lo que preguntas de Duty Free, ellos no van a permitir que un artículo no pague impuestos, porque se meterían en demandas millonarias con el IRS, y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. El impacto del IVA en la frontera, hablan ahí de la reducción, inclusive en la reforma estructural que se aprobó en el 2014 en la 62 legislatura. ¿Cuál es el impacto del IVA en la frontera? ¿Qué beneficios hubo en el sexenio desde Zedillo, Fox, Calderón y actualmente, Maribel, si me lo puedes comentar? Referente al tratado. Correcto, del IVA, ajá, así es. Referente al tratado de libre comercio, lo que sucedió desde la firma, en el caso de Zedillo, fue apertura comercial, tratar de convencer la inversión extranjera directa. Se empezaron a abrir los mercados y a abrir más acuerdos de cooperación económica. Cuando ya entra la siguiente legislatura con Fox, truena una de las primeras desgravaciones del Tratado de Libre Comercio, que es el que impacta directamente al campo mexicano. México no se preparó en esos 10 años que debía para olvidarse de los subsidios y permitir seguir en la competencia mundial, ¿no? Ahora sí que llegó con el precio tal cual era al mundo, y después de ser pioneros pues perdimos ese impacto que ya teníamos ganado a nivel mundial. Dejamos de ser exportadores y nos convertimos en importadores. Exactamente, y además con un producto muy bueno pero hacia el interior. Sin embargo, sí muy encarecido incluso para el propio consumidor mexicano. Pasamos a la siguiente legislatura y viene el problema precisamente del libre tránsito, que era otra de las desgravaciones, donde ya no se nos permite tampoco el libre tránsito de nuestros tractocamiones, porque no estaban en las condiciones de carga, ni el ¿no? uso, exactamente. Ajá. Y entonces lo que aparentemente pues pasó en aquel tiempo, hasta la fecha no se ha retomado, y por eso tenemos navieras o flotillas tanto del lado mexicano como del lado americano. Y finalmente, en lo que es el transcurso, a final de cuentas se ha triplicado el comercio mundial, la apertura comercial mexicana, pero ha llegado a un estado ya de estabilidad. Entonces no se ve mucho incremento ya comercial, hay mucha salvaguarda en el aspecto tanto de los bonos, de poner restricciones, de estar checando qué mercancías se aplicarían, cuáles no, y también hay mucho descuido por parte de las autoridades referente a todas las mercancías que están ingresando también a nuestro país. Eso podemos hablar en el tema del dumping, pero que antes de pasar a eso, tu comentario, Omar. Sí, bueno, vamos a tratar de hablar de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Es muy complicado, te habla de cuestiones de arancelarias, administración de aduanas, cuestiones fitosanitarias, bajo qué condiciones se debe de exportar productos agrícolas, productos animales. Es muy complicado, te hablan también de protección a la economía nacional, a lo que es automotriz, textiles. Es muy difícil, porque si te pones a investigar un poco, si lo has visto, del Producto Interno Bruto de la industria, el automotriz es un sector que tienes que proteger. De los indicadores más importantes es la construcción y la cuestión automotriz. El Tratado de Libre Comercio te produce de 25 a 28% del Producto Interno Bruto, y eso genera impuestos. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que recabar esos impuestos. No pueden soltarlo una zona libre como se vive en Europa. Por ejemplo, creo que tú lo has estudiado, eres un otro día en eso. Por ejemplo, si usted compra un camión que ha sido producido por cualquier país como Holanda, Alemania, que tienen ventaja competitiva en maquinaria, lo puedes llevar a España, o un carro, y no vas a pagar impuestos, nada más vas a pagar como tus placas.
Si lo quieres importar de Suiza o de Inglaterra, que no son parte de la Unión Europea, vas a pagar impuestos y no va a ser barato. Por ejemplo, lo que mencionaba aquí la licenciada, de la sexta fase, lo que es ellos ya pasaron por un mercado común, una moneda común. Lo del euro. Sí, lo del euro, ¿por qué? Unión económica. Europa desde épocas medievales siempre tuvo problemas con el pago de aduanas por la cuestión monetaria. Siempre, hasta que una vez, eso nos dijo alguna vez un embajador de Austria, que aún en tiempos modernos, conforme ibas viajando por Europa, tu moneda, la que ibas cambiando, iba perdiendo valor. De modo que ellos llegaron convinieron con el euro. Por ejemplo, ustedes, un miembro de la Comunidad Europea puede trabajar en cualquier país que tenga que ver en la Unión Europea, porque más o menos su estilo de vida es similar. Señores, en México no creo que se vaya a dar, no creo que Estados Unidos lo permita y no creo que podamos presionarlo. Eso sería una zona libre. No se puede comparar lo que se hace en Europa, las condiciones, con lo que es aquí. Eso es una zona libre, ¿o no, licenciada? Sí, es la realidad. Casi. El impacto del IVA en la región fronteriza, Maribel, tenemos ya escasamente 3-4 minutos para apegarnos al tiempo, para que nuestro público quede pues bien claro en esta terminología de manera clara. Impacto del IVA en la región fronteriza. Sí, Habla de reducir, subir, dime. Bueno, ellos, y al igual que otros políticos, como también se ha comentado, una de las muchas propuestas es disminuir o regresar el IVA otra vez al 10 o al 11%. Y está bien, digo, a final de cuentas, ojalá se dieran, ¿no? Lo viable aquí es el problema. Para que esto sea posible, tendría que modificarse nuevamente todo lo que es el artículo de la ley del IVA, su tercer artículo específicamente, que es donde nos dice cuáles son esos límites territoriales de la zona y de lo que es la franja de región fronteriza, donde aplicaría. Darle retroactividad a esa ley ni siquiera depende del presidente, eso es ya someter la propuesta para que finalmente las cámaras hagan su trabajo y digan sí o no se aprueba. Quiere decir que definen las cámaras mediante votación, por una medida matemática, ¿no? Exactamente. Omar. Pues tristemente así es. El personaje de Morena nos promete algo. Con todo debido respeto a nuestros diputados federales y a nuestro senador Rufo, proponen reducción de impuestos, ¿verdad? Pero lo están proponiendo. No creo que vaya a pasar. No creo. Espero. Me gustaría estar equivocado. Pero todo lo que propongas tiene un proceso, como lo dijo aquí la licenciada. No es fácil. No es fácil. No, o sea, imagínate, Jorge, no nos podemos poner de acuerdo con una reforma educativa que ya está aprobada y el personaje Andrés Manuel dice que los estados donde él vaya a gobernar la va a abolir. ¿Quién es él para estar por encima del Congreso? Y lo peor de todo, que hay personas que le creen. Imagínate lo complicado de Andrés Manuel López Obrador, que dice que va a modificar el Tratado de Libre Comercio, o que va cuando el próximo presidente o señora presidenta que tenga lo quiere revisar. O sea, imagínate lo complicado, independientemente de las leyes que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, que son bastantes. ¿Cuántos son los no, o sea, los artículos son como 2.300. Correcto. Y las leyes, es la ley aduanera. Las leyes correlacionadas, porque hay demasiadas leyes correlacionadas, reglamentos, y todas las que aplican son aproximadamente 136 por el lado mexicano. Sí, adelante. Imagínate ponerse de acuerdo y luego ponerse de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos. O sea, es demasiado complicado, no depende de una persona. No pueden hacer ni siquiera una reforma migratoria en Estados Unidos, y la prometieron. Así es. Omar, Maribel, quiero agradecer esta participación el día de hoy, invitarlos para que la próxima semana la realicemos de nuevo, ¿les parece bien? Y traer otro video que tengo con relación al Tratado de Libre Comercio, el impacto que ha tenido en estos 22, 24 años, ¿les parece bien? Esperemos, gracias, muy amables, gracias al público. La verdad, gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención a lo largo de la semana. Me despido, pásela muy bien, tenga un excelente fin de semana
Nos vemos el lunes y ya lo vieron. Este día agradecer a tanto a Omar González Esquivel como a Maribel Quesada, donde estarán participando. Estaremos llevando estas mesas de análisis en esto y en otros temas, el cual espero sea de su agrado. Nos vemos hasta entonces. Crezcamos juntos. Ya no es necesaria la preocupación. El gobierno tiene una solución. Tantos beneficios que te asombrarás, que harán de este país